Hola y bienvenidos a su canal Luz en las Tinieblas. Esta es Taunis Quesada, su hermana y amiga. Esta semana con la lección de Escuela Sabática, Todo por la Gloria de Dios, lección número 5 para este 1 de agosto. Vamos a comenzar primero con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una nueva semana. Te pedimos la bendición y la conducción de tu Santo Espíritu, no solamente al estudiar tu palabra, sino en todo lo que hagamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada vimos que el cristiano puede evitar la inmoralidad sexual, pues es el templo del Espíritu Santo. Esta semana veremos que también puede huir de la idolatría al hacer todo para la gloria de Dios. El texto bíblico para memorizar de esta semana se encuentra en 1 Corintios 10:31 y dice así: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo resume el principio que debe gobernar toda la vida cristiana. Primero, Dios debe estar en el centro de toda vida, no solo de los actos religiosos, sino también de las actividades cotidianas como comer, beber, trabajar, estudiar y hasta descansar. Segundo, la gloria de Dios es el criterio supremo que debe tener un cristiano. Tercero, no existe una división entre lo sagrado y lo secular. Esto quiere decir que para el cristiano, cada aspecto de la vida es un acto de adoración cuando se vive en obediencia y amor a Dios. La verdadera santidad no se demuestra únicamente en el templo, sino también en la mesa, en el trabajo, en la familia y en las decisiones más pequeñas de la vida. Así que vamos a tratar este tema de la gloria de Dios en todo a través de esta semana. Vamos a empezar con el subtítulo número 1 de la lección para el domingo: conocimiento versus amor. Y está basado en 1 Corintios 8 del 1 al 13, y ahí Pablo no está despreciando el conocimiento, lo que hace es poner el conocimiento en su lugar correcto, bajo el gobierno del amor de Dios. Pregunta: ¿por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor? Pablo comienza diciendo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. ¿Qué significa envanece? Literalmente inflar, como un globo lleno de aire. Describe a una persona que se cree superior por lo que sabe, por su conocimiento. El problema no era que los corintios supieran mucho, sino la actitud con la que usaban ese conocimiento. Algunos cristianos entendían correctamente que un ídolo no es nada y que solo existe un Dios verdadero. Esa doctrina era correcta. Sin embargo, usaban esa verdad para justificar una conducta que dañaba a otros creyentes. El conocimiento, cuando no está acompañado por el amor, puede producir orgullo, superioridad espiritual, insensibilidad hacia los demás inclusive. En cambio, el amor busca el bien de otro, incluso cuando tiene derecho a hacer algo. ¿Cuál es el contexto en que Pablo está hablando esto? El contexto es la carne sacrificada a los ídolos. En la ciudad de Corinto, gran parte de la carne que se vendía en el mercado había sido ofrecida previamente en templos paganos. Algunos cristianos pensaban: bueno, los ídolos no existen, por lo tanto, comer esa carne no tiene importancia. Tenían razón desde el punto de vista doctrinal, pero había otros creyentes recién convertidos del paganismo, y para ellos comer esa carne todavía estaba asociado con la adoración a los ídolos. Si veían a un hermano más fuerte hacerlo, podían imitarlo
contra su conciencia y terminar pecando. ¿Qué quiere decir el apóstol? Pablo enseña un principio que va mucho más allá de la comida. Está diciendo, no todo lo que me está permitido es conveniente si hace caer espiritualmente a mi hermano. La libertad cristiana nunca debe ejercerse de manera egoísta. El amor limita voluntariamente sus derechos para proteger la fe de los más débiles. Por eso concluye con una declaración impactante. Dice, por lo cual, si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Este pasaje no trata solamente de alimentos, habla de cualquier práctica donde un creyente pueda decir, tengo derecho a hacerlo, pero olvida preguntar, ¿edifica esto a mis hermanos? En resumen, Pablo enseña que la madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto amamos. Aleluya, gloria a Dios. El verdadero conocimiento conduce a la humildad. El amor conduce a la edificación de la iglesia. Para la lección del lunes, amor desinteresado, basado en 1 Corintios 9, del 1 al 6, Pablo presenta su propio ejemplo para ilustrar lo que enseñó en el capítulo 8 anterior. Allí dijo que el amor está dispuesto a renunciar a sus derechos por el bien de otros. Ahora demuestra que él mismo vive de esa manera. ¿Cómo proporciona este pasaje un ejemplo práctico de la abnegación resultante del amor? Pablo comienza defendiendo sus derechos como apóstol y afirma que es un verdadero apóstol porque ha visto al Señor. Eso es en el versículo 1. En el versículo 2 dice, los creyentes de Corinto son la prueba de su ministerio y como cualquier otro apóstol tiene derecho a recibir sustento económico y apoyo de la iglesia. Sin embargo, el propósito de Pablo no es exigir esos derechos, sino preparar el argumento de que renunció voluntariamente a ellos. Aunque tenía el derecho de vivir del Evangelio, muchas veces trabajó con sus propias manos para no poner ningún obstáculo al mensaje de Cristo. Este es un ejemplo concretísimo de abnegación. Renunciar a un derecho legítimo por amor a Dios y al prójimo. No se puede pedir más. ¿Qué ejemplo más hermoso? Y la enseñanza principal aquí es que Pablo demuestra que el amor cristiano no pregunta primero qué derechos yo tengo, sino qué beneficia más al avance del Evangelio y al crecimiento de mis hermanos. Podemos nosotros llegar a esa altura, ¿sí? A esa altura de abnegación, de conocimiento, de madurez. ¿Sí? Su ejemplo nos enseña que la verdadera libertad cristiana no consiste en reclamar nuestros derechos, sino en estar dispuestos, oiga bien, a sacrificarlos cuando eso glorifica a Dios y ayuda a otros. La iglesia, en su madurez espiritual, se evidencia cuando estamos dispuestos a dejar de lado preferencias, comodidades o incluso derechos legítimos para evitar tropiezos, para fortalecer la fe de otros y hacer avanzar el Evangelio. Así actuó Cristo y así actuó Pablo como imitador de Cristo. ¿Cuánto daríamos que llegáramos también a ese tipo de crecimiento? ¿Estás dispuesto? Para el martes, el subtítulo Aprendiendo del pasado. La pregunta es, ¿qué pecados cometió Israel en el desierto y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? La respuesta es, Israel había cometido idolatría, inmoralidad sexual,
tentó al Señor y murmuró contra Dios. Estos pecados fueron más graves porque a pesar de haber recibido grandes privilegios espirituales, la liberación de Egipto, el maná, el agua de la roca y la mismísima presencia de Dios en medio de ellos, respondieron con incredulidad y desobediencia. A mayor luz, mayor responsabilidad delante de Dios. Para este miércoles que viene, advertencia contra la idolatría. Ese es el subtítulo. Y la pregunta es, ¿por qué debemos huir de la idolatría? En 1 Corintios, el capítulo 10, desde su versículo 5 al 22, Pablo responde con firmeza, debemos huir de la idolatría porque es incompatible con una relación verdadera con Cristo y nos pone en comunión con aquello que se opone a Dios. Eso está claro. Estas son las razones principales que da el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el versículo del 5 al 11, porque la idolatría provocó el juicio sobre Israel. Número 2, porque nadie está por encima de caer. Eso es en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Número 3, porque Dios siempre da una salida a la tentación. Pablo anima a los creyentes recordándole que ninguna tentación es irresistible. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y siempre provee la fuerza y el camino para permanecer obedientes. Por eso no hay excusa para permanecer en idolatría. Número 4, porque participar de Cristo y de los ídolos al mismo tiempo es incompatible. Eso lo vemos en los versículos del 14 al 21. Pablo usa la cena del Señor como ejemplo. Al participar del pan y de la copa, los creyentes expresan comunión con Cristo. De la misma manera, participar conscientemente en banquetes idolátricos, y tome en cuenta que dice la palabra conscientemente, porque en este mundo muchas cosas pueden suceder, pero participar conscientemente en banquetes idolátricos significaba identificarse con ese culto, porque detrás de la idolatría hay una realidad espiritual. Los sacrificios paganos estaban asociados a los demonios. Número 5, porque provoca los celos santos de Dios. Así como un esposo fiel no comparte el amor de su esposa con otro, Dios no comparte la adoración que a él le pertenece con los ídolos. En cuanto a los alimentos dedicados a los dioses, sabemos que esa práctica todavía persiste en el mundo moderno de hoy, de manera que en muchos países, tanto los alimentos, los objetos o cualquier tipo de producto son dedicados a santos, a deidades o a prácticas religiosas antes de ser vendidos. Y siguiendo el principio de Pablo, el creyente no necesita investigar el origen religioso de todo lo que compra. Puede consumirlo con una conciencia limpia, dando gracias a Dios. Lo importante no es si el objeto fue dedicado a un ídolo o no, sino a quién pertenece toda la creación, que es al Señor. Hay una excepción, sin embargo, Pablo establece un límite. Si alguien dice expresamente esto fue ofrecido a un ídolo, entonces aconseja abstenerse, no porque el alimento haya cambiado de naturaleza, sino por amor a la conciencia de la otra persona. Para el día jueves, y con esto terminamos, el subtítulo Venciendo la idolatría. Está basado en Marcos 10, del 17 al 22, y Marcos 12, del 28 al 31, comparando con Primera de Corintios 10. Habla del joven rico y el gran mandamiento, y tiene un tema central común. Dios exige una devoción absoluta,
y el amor a Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿qué tienen en común estos pasajes? Número uno, ambos hablan del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Este es el fundamento de toda la fe cristiana. En Marcos 10, por ejemplo, tenemos la historia del joven rico que decía guardar todos los mandamientos, pero cuando Jesús le pidió vender sus bienes y seguirlo, quedó al descubierto que su verdadero Dios eran sus riquezas. No quebrantó solo un mandamiento, estaba violando el primer y más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque amaba más sus posesiones que a Dios. Y estaba también violando el segundo y más grande mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque no quiso vender sus posesiones y entregarla a los pobres. Y aún así él pensaba que guardaba todos los mandamientos, esa ley de Dios, que es ley de amor. En resumen, la ley de Dios es amor, amor a Dios, amor a tu prójimo. Así que aunque él dijera que guardaba los mandamientos, al final amaba sus posesiones. Primero lo puso por encima de Dios y segundo lo puso incluso por encima del prójimo, porque el Señor le pidió que lo diera a los pobres. No quiso darla. Así que ambos muestran que la verdadera obediencia nace del amor. No basta con cumplir normas religiosas. Dios quiere un corazón completamente entregado a Él. La segunda pregunta, ¿cómo se aplican a la situación que expresa Pablo en Primera de Corintios 10? Primera de Corintios 10, Pablo exhorta huir de la idolatría. La idolatría consiste en poner cualquier cosa en lugar que solo Dios debe ocupar en nuestras vidas. Por eso, estos pasajes encajan perfectamente. El joven rico hizo de las riquezas su ídolo. En Marcos 12, Jesús enseña que Dios debe ocupar el primer lugar en el corazón. En Primera de Corintios 10, Pablo advierte a los creyentes que no pueden participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo involucrarse en prácticas idolátricas. El principio es el mismo. El corazón no puede estar dividido. Dios no acepta una lealtad compartida. La idolatría moderna puede adoptar muchísimas formas. Debemos estar entendidos en eso. No se trata de adorar a una figura de palo o de cera o de cualquier otro material. La idolatría puede adoptar muchas formas: el dinero, el éxito, el trabajo, el placer, relaciones, poder, entretenimiento o incluso el prestigio religioso se puede convertir en una idolatría. Todo aquello, todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras prioridades se convierte en un ídolo. Jesús y Pablo enseñan la misma verdad. Amar a Dios con todo el corazón implica renunciar a cualquier ídolo, a cualquier forma de ídolo. Amar al prójimo implica usar nuestra libertad para edificar y no hacer tropezar a otros. En resumen, Marcos 10, Marcos 12 y Primera de Corintios 10 proclaman un mismo mensaje. Dios reclama el primer lugar en nuestra vida. El amor verdadero a Dios excluye la idolatría y produce una obediencia que nace del corazón. Que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos a ponerlo siempre en primer lugar, porque de esa manera vamos a estar asegurados de tener una vida plena, no solamente la que Dios ofrece en su segunda venida, sino también empezando desde aquí. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. No se olviden de compartir, de darle like, comentar y suscribirse. Bendiciones.